Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para tratar sobre un conflicto que parece que se nos ha olvidado, que es el de Ucrania. Recordemos, una guerra civil, pero en el mismo corazón de Europa y por lo tanto una guerra europea que se ha quedado nublada, se ha quedado olvidada por otros conflictos que parecen importar hoy en día mucho más a Europa, como es toda la situación en Oriente Medio, Oriente Próximo, el Magreb o el Sahel y por supuesto también los atentados terroristas sufridos en el territorio europeo, especialmente en Francia, y cómo no la crisis de los refugiados. Pero Ucrania es tremendamente importante para el devenir de toda Europa, para el devenir de la seguridad europea, y para tratar de este tema tan delicado contamos hoy como invitados de excepción, por un lado con el general Marín Bello Crespo. Mi general, bienvenido. El general Marín Bello Crespo es uno de los más destacados analistas geopolíticos españoles y no de ahora, desde hace muchos años. Cuando yo estaba empezando mis estudios de geopolítica, admiraba ya al general Marín Bello Crespo, como digo, porque todo lo que ha escrito ha sido, desde luego, de la máxima calidad, de la máxima trascendencia, ha hablado con la mayor sensatez y además todos los pronósticos que ha hecho siempre se han ido cumpliendo. Por otro lado, tenemos a Juan Antonio Aguilar, actualmente director del medio digital El Espía Digital, especializado en temas de inteligencia, de defensa, de seguridad, un gran experto en temas internacionales y que además colabora habitualmente con muchos medios rusos, con lo cual sabe muy bien también lo que sucede en Ucrania y por ende también lo que está sucediendo en todo el entorno, empezando también por Rusia. Con estos dos invitados de excepción, como siempre, intentamos traer a los mejores especialistas para tratar de los distintos temas que abordamos de modo rutinario. Vamos a empezar con la primera de las preguntas. La primera, empezamos con el general, pero la pregunta va a ser igual para los dos invitados. Lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra civil, o podríamos decir que en realidad lo que es otro escenario de enfrentamiento entre estas dos grandes potencias mundiales, que es Estados Unidos y Rusia. Pues muchas gracias, Pedro, por tu presentación y por haberme traído a este interesantísimo programa. Y eso te diría que no es tanto una guerra civil como una guerra internacional, porque si examinamos Ucrania es un país, es una nación, que lo que conocemos ahora son las fronteras de la República Socialista Soviética de Ucrania, excepto Crimea, desde el momento en que pasó otra vez a la Federación Rusa. Pero esa Ucrania no es la Ucrania histórica. Es decir, que dentro de Ucrania hay una parte que es la histórica Ucrania, que es Ucraína, que significa la marca, o la frontera, porque siempre ha sido una frontera, pues entre las estepas del este y la Polonia católica, entre el Imperio ruso y el Imperio turco, el Imperio otomano, y esa pequeña porción pues han ido luego, primero los zares, y después Lenin, Stalin, y en el 1954 Nikita Khrushchev, los que han anexionado ahí territorios que no son ucranianos. Es decir, que esa Ucrania que conocemos y la que hablamos como Ucrania es la República Socialista Soviética de Ucrania que había antes, pero eso no es Ucrania. Y muchas veces hay que fijarse que las palabras son trascendentes y dicen más de lo que quieren decir. Y en ese caso yo creo que ahí se juntan varias guerras. Hay una guerra civil entre ucranianos de la antigua República Soviética, hay una guerra entre rusos y ucranianos porque el este de Ucrania se llamaba desde Catalina la Grande Nueva Rusia, y la parte anexionada por los zares o entregada o dejada a Ucrania o a lo que se llamaba la gobernatura de Kiev, que comprende Kiev, era la pequeña Rusia. El oeste de Ucrania son 3 provincias polacas, más rutenas, más trozos de Rumanía y de Moldavia, es decir, con mayoría que es polaca, y el sur, que es Crimea, pues fue tomada por Catalina la Grande del Imperio Otomano. Desde 1700 y pico, ¿no? En 1700 y pico. Quiere decir esto que los rebeldes prorrusos son rusos, sus abuelos eran rusos, sus bisabuelos eran rusos, y eso hay que decirlo claramente. Y hay que decirlo claramente, es más que una guerra civil. Así es. Incluso en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional que ha publicado Rusia el pasado 31 de diciembre, hace muy pocos días, vuelve a insistir que uno de sus objetivos prioritarios es defender
a los rusos que haya fuera del actual territorio de Rusia. Y claro. efectivamente vemos que en Ucrania claro. hay muchos rusos que además se consideran rusos. Sí, sí. Con lo cual, para Rusia hay un problema, un escenario claro, irrenunciable. Hay un problema, efectivamente, yo estoy de acuerdo con el general, aquí se han escalonado una serie de conflictos y dependiendo de dónde enfoquemos el plano, estaremos ante una guerra civil o estaremos ante una guerra europea e incluso estaremos ante un enfrentamiento geopolítico internacional. Depende de cómo enfoquemos, ¿no? En lo que respecta efectivamente a las minorías, que en algunos sitios son muy minorías, rusas, hay que decir que 25 millones de rusos quedaron fuera del territorio de la actual Federación de Rusia cuando colapsó la Unión Soviética. Centrándonos en el tema ucraniano, hay que recordar que el único referéndum que hubo en la Unión Soviética en toda su historia fue un referéndum para ver si se mantiene la Unión o no, y el referéndum se ganó para el mantenimiento de la Unión. Hay que decir también, por supuesto no se respetó el referéndum porque se reunieron 3 oligarcas, que eran los que gobernaban en aquel momento en Bielorrusia, Turchinov en Ucrania y Yeltsin en la Federación Rusa, y ellos por su cuenta decidieron la disolución de la Unión Soviética. Hay que decir también que después hubo un referéndum de independencia, si no lo venden en Occidente, de Ucrania, pero que realmente tenía una cláusula, si salía aprobado, que era que anunciaba la búsqueda de una nueva forma de relación y de unión con lo que antes habían sido las repúblicas soviéticas. Por supuesto, esta parte del referéndum también se obvió posteriormente. Con lo cual, ¿qué ha quedado ahí? Ha quedado ahí un territorio en el cual se han concentrado multitud de conflictos. ¿Por qué es inevitable pensar? Por razones geopolíticas, base de Sebastopol. Por razones históricas, Crimea es rusa desde 1700 y pico. Pero además es una lucha tremenda contra el Kanato de Crimea, es decir, contra el Islam, llevada, entre otras cosas, por los cosacos. Es que está en la esencia misma de la historia de Rusia. Eso no se puede obviar. Entonces, no vale ahora, por intereses geopolíticos e incluso comerciales de la Unión Europea, que por luego hablaremos, pensar que Rusia puede hacer como que no ve lo que ocurre allí. Hay rusos que se consideran rusos, que han nacido en Rusia, que han tenido pasaporte de la Unión Soviética e incluso todavía lo tienen. Yo los he visto. Los dirigentes actuales también tienen pasaporte. Bueno, eso no se puede obviar. ¿Cómo no va a estar preocupado Rusia, la Federación Rusa, de lo que pase a sus habitantes, a sus conciudadanos, a sus compatriotas fuera de la frontera de la actual Federación? Les preocupa. Pero es que además aquí hay otra partida. Es ¿dónde está Ucrania? En una parte fundamental del Rhineland que rodea al Herland eurosiberiano, que es fundamental para entender no solo el conflicto de Ucrania, sino todos los conflictos que circulan a ese Herland. Estaríamos hablando de las teorías de Mackinder. Sí, con lo cual quiere decir, mi general, que cualquiera que haya leído el primer libro de geopolítica sabía que si a Rusia se la presionaba como se la ha presionado, Rusia iba a reaccionar incluso de una manera mucho peor. Yo creo que incluso ha sido ciertamente moderada en su reacción, ¿no es así? Sí, yo creo que sí, ha sido moderada, y cuando hay alguien que dice, como has apuntado antes, como ha apuntado antes Juan Antonio, que Rusia quiere recomponer el imperio o quiere recomponer la Unión Soviética, no es así. Rusia quiere recomponer Rusia, porque Rusia, la República Federativa Socialista Soviética Rusa, ha sido amputada 5 veces de su territorio desde que se fundó la Unión Soviética, por líderes soviéticos que en algunos casos no eran rusos. Y 3 de esas amputaciones han sido, a costa de Rusia, han sido entregadas a Ucrania. O sea, hasta el tratado de 1654 entre el zar Alejo I y los cosacos de saporogueses, de Taras Bulba, Zaporizhia, desde ese tratado de 1654 hasta 1917, hasta la Revolución Rusa, pues los zares fueron entregando la gobernatura de Kiev, que era parte de Rusia. El primer Rus era su capital, Kiev, pero si Kiev es la primera ciudad de Rusia, es la primera ciudad de Rusia. En el camino de los variegos a los griegos, que es el camino de los vikingos a Constantinopla, que es en el camino donde se forja la identidad nacional rusa, la primera ciudad, la más importante, es Kiev. ¿Quiénes son los fundadores de Moscú? Los príncipes de Kiev. ¿Quiénes son los señores quién gana los caballeros teutónicos en el norte? Alexander Nevsky, príncipe de Kiev. ¿Quién fundó Moscú? Yuri Dolgoruki, príncipe de Kiev. Por cierto, aquí quería decir que eso Rusia no lo olvida, y tan no lo olvida,
que los 4 primeros submarinos atómicos de la clase Borei, que han sido votados recientemente por la República Federativa Rusa, el primero es el Yuri Dolgoruki, príncipe de Kiev, el segundo es el Vladimiro II Monomaco, padre de Yuri Dolgoruki, príncipe de Kiev, el tercero es Alexander Nevsky, príncipe de Kiev, y el cuarto es Dmitry Donskoy, príncipe de Kiev. O sea que Rusia nunca olvida sus orígenes, y como bien decía don Juan Antonio, busca la manera de proteger no solamente a los rusos que hay fuera, sino su legado histórico, que es el legado ancestral de Rusia. Y también el mundo eslavo, es decir, en general. Es decir, usted antes mencionaba, Juan Antonio, a la Unión Europea. ¿No cree usted que los líderes europeos han obrado con una cierta ligereza a la hora de querer incorporar esa Ucrania a la Unión Europea, cuando en realidad Ucrania ya era un mercado cautivo de la Unión Europea y un mercado que teníamos un fácil acceso por carretera? ¿Qué necesidad había de provocar a Rusia para llegar a la situación actual? Pues primero yo creo que tuvieron un error de cálculo, en el sentido que ellos pensaban que Rusia no iba a ser capaz de responder, aunque ya había habido el aviso de Georgia, pero yo creo que no pensaban que iban a responder. Putin ha sabido siempre jugar muy bien las partidas de ajedrez geopolíticas y ha demostrado ser un maestro en eso. Por otro lado, yo creo que esa pretensión se aceleró con la crisis económica, donde Alemania, en una situación en Europa económica muy difícil, Alemania vio la posibilidad de incluir a 50 y tantos millones de consumidores y una salida al stock industrial alemán en toda aquella zona, por supuesto a costa de la industria ucraniana. Cuando el Tratado de Asociación con la Unión Europea, al que acude Yanukovych, el anterior presidente ucraniano, le presentan que para hacer toda la reconversión que se entraría para que los productos ucranianos pudieran entrar en el mercado europeo, iba a haber la cifra irrisoria de 1.200 millones de euros, cuando Moscú estaba ofreciendo 17.500. Yanukovych se lo que fuera, pero no era imbécil. Él evidentemente dijo, yo ese tratado no le puedo firmar y prefiero el tratado que me ofrece Moscú, porque es que económicamente es mucho más ventajoso. Ahí es cuando se produce el comienzo de la actual crisis, en el cual ya han intervenido muchos factores. Efectivamente, la Unión Europea, pensando que tenía ahí, sobre todo Alemania y Suecia, que tenían ahí un mercado abierto, unas posibilidades con las zonas agrícolas ucranianas que son las más ricas del mundo. Una industria en el este, en Donbass precisamente, con una minería y demás, donde modernizada y reconvertida podía servir a la industria alemana, pero vamos, de una forma fantástica, ¿no? Es una posibilidad de salida, sobre todo para el capital alemán, de salida de la crisis en la que se encontraba la Unión Europea. Y eso no lo supieron ver. Y no supieron ver la reacción que podía haber. Luego estaba la acción geopolítica norteamericana, efectivamente, de intentar llevar la frontera del este hacia la frontera de la Federación de Rusia, para lo que contaba con el apoyo de ese intermarium que formaban los antiguos países del Pacto de Varsovia, desde los Bálticos, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, contaba con ese apoyo para iniciar ese proceso político de protestas que en el fondo encubría un auténtico golpe de Estado, que es lo que se dio en Ucrania en febrero de 2014 y que llevó a esta situación de guerra civil, ahora mismo larvada, pero presente, No hay ningún armisticio firmado. Bueno, sí. De hecho, pues cuando se refería Juan Antonio a la industria del este, que tiene industria pesada muy importante, que era un gran sostén en la Unión Soviética, y no quiero olvidar que después de la Federación Rusa, la República Socialista Soviética de Ucrania era la más importante, con mucho de la Unión Soviética, que el presidente Kuzma era ingeniero de cohetes, que había participado en proyectos en Baikonur, es decir, que tiene las fábricas Antonov de los grandes aviones, están en Ucrania, es decir, tiene y no solamente eso, tecnológicamente avanzada, con un personal trabajador en esa industria técnicamente muy avanzado, cuyos productos actuales no están a la altura de los occidentales, por supuesto, pero que en manos, como bien ha dicho Juan Antonio, del capital alemán, claro, pues podrían hacer que Alemania volviese a resurgir como una gran potencia trascendiendo las fronteras alemanas. Sí, además una cosa que ha dicho muy interesante Juan Antonio,
de esas tierras tan sumamente fértiles, las famosas tierras negras, que por cierto, China acaba de comprar el 7% de todas las tierras negras de Ucrania, porque entre otras cosas, al que se le ha expulsado también de esa zona, que es algo menos poco conocido, ha sido a China. Pero vayamos otra vez al plano geopolítico, mi general, si me lo permite. Sí. Al final, ¿quién rodea a quién? Porque aquí parece que es que Rusia está rodeando al resto del mundo, que quiere expansionarse, que quiere dominar Europa, que quiere dominar Asia, que quiere dominar Oriente Medio, pero en realidad yo creo que el que se está rodeando es a Rusia. Esa Rusia, la OTAN, que se quiere ampliar a lugares, incluso a Finlandia. Bueno, yo creo que la pugna geopolítica desde Mackinder y Magan y todos ha sido esta. La tierra corazón es Rusia, Eurasia, la gran Eurasia, la tierra corazón, que según el ideólogo actual ruso, muchos han dicho inspirador de Putin en muchas cosas, Alexander Dugin, pues dice que esa tierra corazón de la gran Rusia pues tiene tres patas, una en el oeste, que es Alemania, una en el centro, que sería Irán, y una en el este, que sería China. Y entonces esas tres patas serían el trípode que sujeta a la tierra corazón. Pero ¿quién rodea a quién? No sé quién acabará rodeando a quién, porque el Ártico se está derritiendo. Sí. Es decir, que la Tierra Corazón era un inmenso espacio continental que por el norte no tenía salida. Pero eso explica por qué ahora mismo existe un interés tremendo del Kremlin en tomar el Ártico. Es decir, en instalarse ahí y no dejar... Porque empieza a ser marítimo, va a ser, si el Ártico sigue derritiéndose a razón de un 10% anual, creo que está, y con todos los inmensos recursos que tiene, una gran parte de los cuales pertenecen a Rusia, por geografía pura y dura, pues resulta que cuando Rusia tenga un camino, no Rusia solo, y el mundo, un camino marítimo desde el norte hacia el extremo oriente, y por fin, ahora, pues, ¿quién rodeará aquí? Por fin Rusia tenga esa capacidad de salir a mares calientes, que hasta ahora siempre la historia o la climatología la había negado. Claro. Entonces estamos hablando que hasta ahora lo que ha habido es un enfrentamiento tradicional, esa geopolítica tradicional, entre una gran potencia naval, que es Estados Unidos, y una gran potencia terrestre, que es Rusia. A lo mejor eso puede cambiar. Pero ¿cree usted que en este enfrentamiento, al final, ¿quién puede ganar? ¿Quién puede salir? Está claro quién va a perder, que es Europa, en cualquier caso. Sí. Pero ¿quién puede ganar a largo plazo en este enfrentamiento? Bueno, esa pregunta es difícil. Tradicionalmente, en los últimos siglos, siempre ha ganado la potencia talasocrática, porque dominada por el tema económico, la política mundial, primero el Imperio inglés y luego los Estados Unidos de América, han logrado controlar los pasos, las zonas de recursos, y ha logrado ir evitando que una potencia hegemónica terrestre se lograra instalar. Lo intentó Alemania por dos veces, y por dos veces efectivamente se logró una alianza para que eso fracasara, ¿no? Lo intentó la Unión Soviética y bueno, pues finalmente por razones más internas que externas, creo, colapsó por contradicciones internas, ¿no? Pero en estos momentos, efectivamente, yo pienso que con esos tres pivotes que comenta Alexander Dugin, de China, que ahora ya es una potencia económica y demográfica brutal, de Irán, que según estamos viendo actualmente puede convertirse en la potencia pivote en la zona de Oriente Medio, que recordemos que el 40% de los recursos energéticos vienen de ahí, y quedaría la otra pata. Y esa otra parte es donde realmente está la fractura geopolítica y donde más nos estamos jugando, sería Alemania. Todo lo que se ha hecho en los últimos años ha sido para intentar evitar que Alemania llegara a un entente con Rusia. Depende de lo que pase con Alemania, pasará con el Rheinland y pasará con el Herdland. Depende de lo que pase con Alemania, dominará la potencia terrestre o dominará la potencia terrestre. Por eso las connotaciones de la guerra civil de la que empezaba a preguntar, son connotaciones no solamente que hay una guerra civil entre ucranianos, una guerra, digamos, internacional entre ucranianos y rusos, sino que también, y a la Unión Europea nos interesa sobremanera, es que en Ucrania está el germen de una hipotética ruptura de lo que es una Unión Europea hasta ahora y la primacía de nuevo de los intereses nacionales, que sean los alemanes contrapuestos a los de británicos y norteamericanos, por ejemplo, y franceses, que en este caso creo yo que irían de la mano de los alemanes. O sea que las potencias europeas, Alemania, Francia, han sido aliadas, sobre todo Francia. Francia es una gran aliada histórica de Rusia, de siempre.
Si encima logra Rusia que en esa entente el enemigo común de Francia y de Rusia y el origen de su alianza, de la alianza franco-rusa, era Alemania, que estaba en el centro, si esa entente incluye e engloba a Alemania, pues se pone a la tarasocracia se le pone el futuro. Hay que recordar que para un geopolítico, la escuela geopolítica alemana, Haushofer, era fundamental para él la alianza con Rusia. Es decir, aunque ideológicamente la Alemania, el Reich, está enfrentada con el régimen bolchevique de Moscú, pero los geopolíticos sí veían claramente la potencialidad que tenía y que era la única forma de salvar la potencia terrestre frente a la potencia marítima que dominaba los mares. Claro, Alemania ahora mismo, efectivamente, es ese punto central donde todo se puede jugar la partida, es decir, es esa pieza en el ajedrez donde te puede provocar un jaque mate en un lado o en otro. Sí. Hasta el punto de que en los años 90 sí que se empezó a hablar del eje Moscú-Berlín-París. Es decir, hasta ese punto los geopolíticos rusos los conocían. Efectivamente, además, Rusia en cierto sentido replica las teorías de Haushofer, de aquello que decía Haushofer, donde hay una Alemania es Alemania, y Rusia lo que hace más o menos es donde hay un ruso es Rusia. Pero yo quiero volver a otro tema, sobre todo volvemos a centrarnos otra vez en Ucrania. ¿Qué viabilidad puede tener actualmente este Estado? Destruido económicamente, con unos niveles de corrupción altísimos, altísimos. Es más, Estados Unidos ha prometido buenas ayudas económicas, pero a cambio de que haya un plan anticorrupción gubernamental que sabe que no va a funcionar. ¿Qué viabilidad puede tener este Estado actualmente? ¿Se puede llegar a fraccionar, a dividir? ¿Realmente puede llegar a entrar, a ingresar en la OTAN? ¿A quién beneficiaría su ingreso en la OTAN, además de a quien le va a vender todo el armamento? Porque hay que homogeneizar, estandarizar todo, absolutamente hasta el último cartucho que tenga Ucrania, que estamos hablando de grandes cantidades de dinero que no sabemos quién lo pagaría. ¿Cómo ve usted el futuro, mi general, de Ucrania? Pues yo lo veo muy oscuro ya en el presente. Yo no entiendo que un país que pretende entrar en la Unión Europea y en la OTAN y en organizaciones europeas tenga en estos momentos 3 ministros extranjeros en su gobierno. Es decir, uno de ellos es buque de captura. A los que concedió la nacionalidad ucraniana el día que el presidente los hizo ministros. Es decir, como bien ha dicho, un país donde la corrupción es tremenda, un país donde hay una absoluta, digamos, una idea de que está gobernado por una oligarquía financiera y empresarial más que por políticos realmente, donde los partidos están fragmentados y hay un presidente y un primer ministro que no son del mismo partido, sino que cada uno son partidos muy personalistas desde los tiempos de Timoshenko, de Yulia Timoshenko, y desde los tiempos de Yushchenko, que son bloques que están detrás de un líder, bloques en un país donde ni étnicamente, ni culturalmente, ni históricamente hay un cemento nacional. Y el cemento nacional no lo puede hacer una guerra contra el este. Eso no lo puede hacer una... Y entonces el futuro creo que es primero, cualquier viabilidad que tuviera Ucrania en un futuro pasaría por su neutralización geoestratégica, porque se le considerase un peón neutral en el juego de equilibrio mundial. Claro. Porque en el momento que haya alguien intentando poner su zarpa o su garra o su interés allí, no tendrá futuro. Estoy de acuerdo, pero es más, la única salida que le queda a Ucrania es esa neutralidad, no pertenecer a la OTAN, ser una especie de puente entre un mundo y otro, pero es que eso es darle la razón a Rusia. Es que eso es darle la razón. O sea que Estados Unidos no va a permitir. No va a permitir, no va a querer, y la Unión Europea se va a encontrar en una situación bastante delicada, porque hay que recordar que a consecuencia de esta crisis en Ucrania hay sanciones económicas de Occidente contra Rusia y de Rusia contra Occidente, que están provocando problemas económicos en algunos sectores importantes. Claro, por ejemplo, aquí el turismo, la agricultura. Bueno, la única salida que tiene Ucrania, teniendo en cuenta que eso está gobernado por oligarcas, desde la caída de la Unión Soviética, de oligarcas de la peor especie, o sea, de los que compraron las empresas del Estado por 10 grivnas. Oligarcas que han creado ejércitos propios. La Guardia, eso que llaman Guardia Nacional Ucraniana, es una cosa financiada por Kolomoisky, por sus intereses comerciales y por sus empresas que están instaladas en la zona de Odessa, de Dnipropetrovsk, de Zaporizhia y de Donbass.
Admeto, otro oligarca, bueno, pues usted estaba más cerca de Yanukovych, la se han largado, se llevan el dinero fuera. Sí, el nivel de corrupción es tan impresionante, que la lista de países más corruptos del mundo creo que está en la 147, es casi ya de los últimos, es decir, allá al orden de Burundi, de algunas tribus, ¿sabes? De una cosa, eso no tiene solución así. Y voy a preguntar yo, Juan Antonio, y en medio de ese mare magnum que usted nos ha explicado también, ¿qué poder real tiene la extrema derecha? Recordemos que pueden ser, hay quien los considera que son los herederos de aquellos que abrazaban y aplaudían a los nazis cuando estaban entrando en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban entrando en Ucrania. ¿De verdad tienen tanto poder como algunos creen? Yo creo que eso ha sido una fuerza instrumentalizada. Es decir, igual que podemos pensar que de alguna forma Al-Qaeda o fuerzas islamistas han sido instrumentalizadas en Libia o en otras zonas de Oriente Medio para provocar esa situación de inestabilidad y llevar al colapso a un régimen determinado o a un gobierno determinado, eso es lo que se ha utilizado en Ucrania, pero claro, hay unos islamistas. ¿Qué se ha utilizado? Pues una serie de fuerzas políticas que en su momento eran muy minoritarias, muy radicalizadas, y que tenían consigo un discurso fundador distinto del discurso de la Rusia, de Novorrusia y de Kiev como primera ciudad rusa, es decir, de una Ucrania eslava, tenían un discurso, bueno, pues representado por Stefan Bandera y demás, que colaboró con las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, es decir, con un discurso más europeo. Los rusos son los rusos. Nosotros veníamos del centro de Europa, ¿no? Y han sido instrumentalizados y utilizados, porque claro, no es serio pensar que partidos que se denominan nazis estén financiados por judíos como Kolomoisky, o como Akhmetov, o como Yudashenyuk. Eso es absurdo. Es evidente que hay una instrumentalización, una manipulación de la realidad para, de alguna forma, poder tener una fuerza de choque en la calle a la hora de provocar una situación de tensión que pueda tumbar un gobierno. Sin lugar a dudas. Una vez más, hablábamos de esa Alemania que tanto ha ayudado desde el principio de los tiempos a Rusia. Estamos hablando desde el principio de los tiempos de la revolución bolchevique. Pero Alemania al mismo tiempo está intentando hacer su propia negociación en paralelo con esa Rusia. Es decir, porque el gas le va a seguir llegando a través de ese mar del norte, del Nord Stream. Es decir, que ya no tiene que pasar ni por Ucrania ni siquiera por Bielorrusia. Como usted decía, ¿usted cree que Alemania puede ser la que solucione el problema? Porque al final Alemania da la impresión de que es la que está manejando los hilos de toda Europa y puede ser la que solucione el problema. Sería útil que Alemania manejara algún hilo si Alemania tuviera una política exterior alemana, ¿no? Que yo creo que es lo que ocurre con Alemania. Yo he estado pues, en los Balcanes con alemanes y los alemanes siempre han estado, desde que perdieron las dos guerras mundiales, constreñidos mental, política y socialmente hacia cualquier intervención o cualquier actuación en política exterior. Alemania tiene sus intereses, evidentemente, que no son, cuando se habla de Occidente se nos mete a todos en un saco y, por ejemplo, España no tiene nada en Oriente Medio de lo que pueda ni enorgullecerse ni arrepentirse. O sea, nada. En Oriente Medio no somos una parte de Occidente, al contrario, somos los tradicionales amigos de los países árabes en general. Y Alemania pasa igual. La Unión Europea ha intentado echar una película de celofán sobre los intereses nacionales donde cada uno lleva su saco de intereses a las espaldas. Y es evidente que Alemania tiene muchos intereses con Rusia, empezando porque los hogares alemanes se calientan con gas ruso. Y el gas ruso que pasaba por Ucrania en grandes cantidades, hasta más de 60 o 70% hasta hace poco, cuando se ha hecho el Nord Stream, ya ha bajado del 80 al 50 y realmente el problema es para Ucrania. ¿Qué puede hacer Alemania? Pues Alemania, sus intereses es desarrollar una política europea y alemana que no tiene por qué dejar de ser europea, pero una política alemana que no sea la que exactamente el seguimiento al pie de la letra de la talasocracia que ha gobernado el mundo desde el siglo XVIII. Y entonces quizá a Europa le interese que Alemania, Francia, grandes países que sí que tienen intereses y tienen relaciones y tienen unos vínculos históricos importantes con Rusia, determinen en una negociación a muchas patas quizá el que Ucrania se convierta en un país estable,
Una Finlandia. En una Finlandia. Como fue Finlandia, antigua parte del Esa imperio. Finlandia que recordemos que también quiere ingresar o está haciendo guiños a la OTAN para ingresar en la OTAN. Porque esto lo enlazamos, en realidad yo creo que lo que sucede y va a suceder en Ucrania va a estar muy relacionado con lo que vaya a suceder en Oriente Medio, especialmente en Siria. Otro lugar de enfrentamiento, además, entre otras muchísimas cosas, de muchos otros flecos, entre esas dos grandes potencias, entre Rusia y Estados Unidos. Está en el Rhineland. Además, eso va a afectar, a su vez, creo yo, y usted me lo dirá con mucha mayor claridad, en lo que Rusia puede reaccionar en caso de que vaya perdiendo en Ucrania a la hora, por ejemplo, de lo que pueda suceder en Moldavia, en Transnistria, o en Osetia del Sur, en Abjasia, es decir, en Georgia, incluso en otros escenarios. ¿Cómo ve usted ese panorama geopolítico? Vamos a ver, la seguridad de Rusia está en esa zona, me refiero, no estoy hablando del Extremo Oriente, tiene un eje estratégico fundamental que es el Cáucaso. Y a los dos lados del Cáucaso están Ucrania y es el mundo turcómano y Siria, la Siria del Mar Negro. Toda esa zona es muy importante. Decía Catalina la Grande que las llaves del Kremlin estaban en Damasco. Siria siempre ha sido un aliado desde hace decenas de años de Moscú, pero siempre ha tenido un interés geopolítico fundamental para Rusia. Rusia ahí no se puede dejar perder y va a echar, lo está haciendo, y va a echar toda la carne en el asador. El segundo punto ahí será lo que vaya a ocurrir o pueda hacer Turquía. Porque asegurada esa zona y asegurada la otra orilla del Mar Negro, que es Ucrania precisamente, salvando la península de Crimea, que es Ucrania, yo creo que Rusia respiraría tranquila en cuanto que controlaría toda esa salida hacia el Mediterráneo, hacia el Pérsico e incluso hacia el Índico del Rhineland. Rompería el cerco a ese corazón euroasiático. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que claro que está relacionado con Ucrania, los actores casi son los mismos. Los actores secundarios pueden variar, es decir, Ucrania o sí, Turquía o Siria, pero lo que es el interés geopolítico de la zona, la fractura es la misma. Por ejemplo, esto ya se vio con Osetia, el conflicto de Osetia, del cual, bueno, pues parece que pasó como una cosa muy localizada y demás, pero tenía un interés estratégico importante. En Transnistria hubo un conflicto con 2.000 muertos que perdió la OTAN, hay que recordarlo, en Moldavia, y hay una zona allí donde está instalada una brigada del ejército rusa. El mundo ruso al final no va a abandonar su zona de influencia, el mundo eslavo, cultural. No van a perdonar lo ocurrido en Yugoslavia, no van a perdonar lo de Kosovo. Y todas estas cosas son pequeñas fracturas de una gran falla, que en cualquier momento pues provoca estos terremotos a los que asistimos. Ucrania ha sido uno más, quizás el más importante por el volumen, por la importancia de su posición estratégica, pero creo que es uno más que desde un punto de vista de la geopolítica global podemos unir con lo que ocurrió en los Balcanes, lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, Siria, pasas a Irán, Afganistán, y sigues todo hasta el Extremo Oriente. Y mi general, yo le pregunto, ¿y la solución es el reforzar las fuerzas en Polonia, es decir, instalar los sistemas antimisiles, teóricamente no dirigidos hacia Rusia, sino hacia Corea del Norte? Hacia Irán ya no cabe la disculpa, porque ya la disculpa de Irán ya se ha acabado. Que evidentemente, si vemos el globo terráqueo, vemos que no va dirigido contra el Corea del Norte, ni siquiera iba dirigido contra Irán. Es ampliar la OTAN, eso a países como Finlandia o Montenegro, o a Georgia. Es el reforzar, incrementar, como han incrementado en algunos países bálticos, el 50% del presupuesto de defensa, o una vez más hay que sentarnos todos a una mesa de negociación, a una mesa de negociación diplomática para buscar otras soluciones más pacíficas. Pues evidentemente yo creo que reforzar las defensas en Polonia o establecer otra vez un cinturón alrededor de Rusia con cuerpos de ejército y divisiones y misiles y cohetes es volver otra vez a donde de donde habíamos partido. Y además poco útil. Y dar razones a los halcones de ambos lados de esa frontera hipotética
a empezar una segunda etapa, una segunda era de rearme en una zona como es Eurasia, que es algo que es el corazón del mundo. Hacer eso es yo creo que es una barbaridad. Lo que hay que hacer, hay que tener en cuenta que hay un poder hegemónico desde que el muro de Berlín cayó, que ha intentado y está en su derecho, porque los países no tienen amigos ni enemigos, sino intereses, en mantener su hegemonía, que como habíamos dicho en otra ocasión, pues no es perpetua ni eterna. Las hegemonías vienen y van, como los imperios y los poderes. Y ese poder hegemónico, con voluntad de serlo y de ejercerlo, pues tiene tres, digamos, antagonistas que en una gradación diríamos uno blando, uno semiblando y uno duro. El antagonista de ese poder hegemónico, el blando, es Europa. Es evidente que nosotros tenemos intereses geopolíticos diferentes a los de los Estados Unidos de América. Y geoeconómicos. Y geoeconómicos. Pero no estamos en ninguna condición de enfrentarnos duramente a los Estados Unidos de América porque dependemos en otros muchos asuntos de ellos. Nosotros somos posmodernos, somos una piscina llena de pijos posmodernos, Bastante tontos. Donde hay un ¿cómo se llaman los bañistas? Los socorristas. Un socorrista moderno, que son los Estados Unidos, vigilando que no se ahogue nadie, mientras los demás chapotean deliciosamente en la piscina. Y luego somos esa piscina de posmodernos fijos que nos sentimos muy a gusto hasta que algo nos asusta o nos aterroriza, pero para eso miramos todos desde la piscina al socorrista. Luego hay otro oponente, que es semiduro por el momento, que es China. China tampoco tiene intereses con los Estados Unidos similares, tienen en muchos sitios chocan, pero es un oponente, digamos, que hace el papel de oponente semiduro, porque ambos, tanto los Estados Unidos como China, tienen un oponente duro, que es Rusia. Y entre estos tres poderes son modernos, o sea, con los criterios maquiavélicos de lo que yo llamo modernos, es decir, pensar en intereses y en la geopolítica tradicional, fuera del mundo posmoderno donde está instalada cómodamente Europa y el Japón, por ejemplo, y Canadá. Y ya está. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que de vez en cuando se produce una tempestad en el mundo posmoderno, pues cuando te quieren meter un pez que no era un bañista nuevo, por ejemplo Turquía, que es un país moderno donde los haya, en el sentido maquiavélico del término, y pretende Estados Unidos metérnoslo en la piscina posmoderna, ¿no? Y eso significa la huida de los bañistas de la piscina. Y esas cosas, dice, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que este es el resultado de lo que quiero decir, es que nos tenemos que sentar los modernos y los posmodernos en una mesa, llámese Naciones Unidas o donde sea, y que, digamos, vamos a diseñar un mundo en que no haga faltar rearmes otra vez. Es que si no, fijemos lo que estaríamos todos pensando, lo que los medios de comunicación occidentales estarían diciendo si tropas rusas se estuvieran instalando en Jamaica. En México. Que divisiones rusas de soldados estén haciendo maniobras por debajo del Río Grande en México. O que volvieran los misiles nucleares a Cuba. ¿Qué estaríamos todos diciendo? Bueno, esto ya es la Guerra Fría. Estados Unidos hubiera entrado en guerra ya hace tiempo. Claro, es decir, bueno, pues esto es lo que está pasando con Rusia ahora mismo. Es decir, llevando avioncitos a los Bálticos, haciendo maniobras en las mismas fronteras de Rusia, pero a veces es que están a 300 metros la frontera, en los Bálticos. Es decir, hombre, yo creo que es evidente que hay una cuestión de demostración territorial, ¿no? Aquí estoy porque aquí mando yo. Como además es una demostración que crea miedo, ese miedo es rentable para los Estados Unidos, porque significa vender armas. Ese miedo que tienen todos estos países del este, que no quieren ser lo que fue la Alemania ante la Guerra Fría, quieren llevar el conflicto más allá, más al este. Por eso, lo ideal sería para ellos que la frontera con Rusia, donde estuviera instalado ese interregnum de primera línea de batalla en una Guerra Fría, fuera Ucrania, fuera Bielorrusia, fuera incluso Finlandia, no Polonia o Chequia, que ya se consideran frente a Europa y casi de esa potencia posmoderna, ¿no? Esta es la situación. Realmente la que está siendo rodeada desde hace muchas décadas es Rusia y actúa en defensa propia en ese sentido. Te voy a preguntar, decía
esta estrategia de seguridad nacional rusa, el día 31 de diciembre, hace una afirmación que yo considero realmente delicada, ¿no? O sea, grave si se confirma, que dice que tienen gran temor a los laboratorios militares biológicos que está instalando de manera encubierta Estados Unidos en lugares como Georgia o Kazajistán o Ucrania, que dice que de manera encubierta, alegando que son para uso farmacéutico, que está montando auténticos laboratorios de guerra biológica para llegar a atacar no solamente a la población, sino al ganado, a las cosechas, contra Rusia. ¿Usted cree que de verdad eso puede llegar a ser así? Hay hechos que son inapelables y por lo tanto provocan el temor de qué es lo que se puede estar haciendo. En el bloqueo a Cuba y un poco en el ten con ten que Estados Unidos tuvo con Cuba, Cuba fue rociada de dengue, una enfermedad. Es decir, se inoculó como guerra biológica. Los laboratorios de este tipo, claro, si tú no los tienes controlados porque están justo en la frontera de tu vecino, pues es como aquel que tiene una central nuclear en la frontera del vecino que además no la cuida. Pues te empieza a entrar el temor, es decir, porque claro, ya no le afecta él solo, si hay un problema en la central nuclear, te va a afectar a ti. Ya el que haya unos laboratorios no controlados, de que no se sabe muy bien qué es lo que se están haciendo, provoca cierto temor. Si además se puede sospechar que en un momento determinado pudieran servir para que un accidente o similar provocara un incidente biológico, que no tiene que ser simplemente contra humanos, puede ser que afecte al sistema agrícola o a la ganadería. Eso, es decir, también preocupa mucho. Es para preocuparse. No me extraña, y seguramente la inteligencia rusa tiene motivos para estar preocupada de la proliferación de este tipo de laboratorios estilo Monsanto, donde juegan con transgénicos, donde juegan hoy con unos bichitos, porque claro, no se controlan las consecuencias, y esas consecuencias pueden ser globales, no solamente pueden afectar al lugar donde ocurren. Sea utilizada con intención o no, pues será accidental, pero claro, es accidental porque te lo han puesto al lado, el peligro te lo han puesto al lado. Entonces, es curioso y es significativo que la nueva Doctrina Nacional de Seguridad rusa contenga este tipo de alarmas, de hitos que puedan producir incidentes a futuro. Hay otro tema interesantísimo, y vamos a ir terminando ya, mi general, en esta estrategia de seguridad nacional rusa, que es la preocupación extrema por la subversión interna. Decía Clausewitz que a Rusia no se la puede vencer por la fuerza de las armas. Es tan inmensa, el país más grande del mundo, el doble que el siguiente. Es tan fabulosa en recursos, incluso una población, lo que hablamos, una población dura, una población sufrida, que nos olvidamos de esa idiosincrasia de ese pueblo que no se va a dejar subyugar, como no se ha dejado subyugar nunca por ninguna potencia. Pero en cambio decía Clausewitz que la única manera de vencer a Rusia era a través de la disensión interna. Y curiosamente en esta estrategia Rusia insiste hasta la saciedad que es su principal preocupación. Teme que todo lo que pasó en su momento, con los ataques ya sufridos pues, con los derechos humanos, las Pussy Riot, el tema de la homosexualidad, ya por ejemplo en los Juegos de Sochi, que todo eso lo que se cree sea la simiente de una subversión interna que podría llegar a fructificar. Hoy por hoy no parece que no es el caso, porque Putin tiene el doble de popularidad que el mejor de los políticos europeos. Estamos hablando casi el 90% de su población, y además que le considera un héroe porque está volviendo a poner a Rusia en la esfera internacional. ¿Pero usted cree de verdad que ese es el gran temor, que pueda haber alguien interesado en crear esa disensión interna y que esa sería la grande vulnerabilidad de Rusia? Sí, vamos a ver. Si Rusia fuese un Estado unitario como pretende ser Ucrania, sin sentido, porque es un sinsentido que Ucrania sea un Estado unitario, si Rusia fuera un Estado unitario, pues es posible que la disensión interna podría dar lugar, porque habría, digamos, una cierta resistencia que desde Moscú se gobernara hasta el menor detalle la vida de los ciudadanos. Pero Rusia son 84 o 86 sujetos federales, tiene repúblicas, tiene oblasts, tiene repúblicas autónomas dentro de las repúblicas, cada una con su propia constitución. O sea, Rusia está naturalmente fragmentado, de modo que cada ciudadano se sienta
parte, no quiero decir de su etnia, porque Rusia tiene más de 100 pueblos, más de 100 etnias, pero la etnia rusa es el 80%. Es un país muy homogéneo, muy homogéneo. La siguiente etnia a la rusa es la tártara con un 4%, y el siguiente 16% se lo reparten 100 pueblos. Es decir, los rusos, que son el 80%, están encantados con su presidente ahora mismo, porque el ruso, en su interior indomable, el oso ruso, en su interior indomable se siente muy bien representado ahora. Piensa en esas cosas, por ejemplo, cuando Putin firmó en el 2014 el decreto de reunificación de Crimea y Sebastopol a la República Rusa, reuniendo en un salón especial del Kremlin a las dos cámaras. Todos estaban llorando menos él. Es decir, pasaba la cámara por los rostros de senadores y miembros de la Duma, e incluso representantes religiosos las iglesias y culturales, los tártaros, los judíos, el patriarca de todas las Rusias, etcétera, y todos los ojos estaban anegados de lágrimas. Ese discurso está en YouTube, menos los de Putin, que son ojos fríos. Y ese discurso, que se oye, y está en español en YouTube, pero se oye por debajo en ruso, la voz del presidente, se oye más veces Rodina, o sea, patria, que Rusia. Rodina, patria, un país de 18 millones y pico de kilómetros cuadrados, con 130, 140 millones de habitantes, donde hay partidos políticos que se llaman Nuestra Rusia, o Nuestra Casa es Rusia. ¿Cómo es posible que pueda pensarse ahora, al menos en el corto plazo, en que hubiera descenso? A ver, pero porque, si me permites una postilla, porque es verdad que hay una acción internacional que Rusia ya ha podido comprobar en la revolución en color, con las primaveras árabes, y demás, donde determinadas ONGs financiadas desde el extranjero actúan con una intención subversiva. Y en Rusia actuaron en su momento, en la época de Yeltsin, y al comienzo del mandato de Putin. Precisamente por eso Putin ha empezado a poner un poco fuera de la ley a todo este tipo de ONGs de financiación sospechosa, siempre extranjera, siempre con sede en otros países, generalmente occidentales, y va un poco en eso, es decir, a legitimar lo que tiene es una cuestión de control social, para evitar la subversión interna de la revolución de colores, que recordemos, tumbaron a Milosevic, ocurrieron en Georgia contra Shevardnadze, ocurrieron en Ucrania, la primera revolución de color que hubo, lo hubo en Bielorrusia, lo que pasa es que no fracasó. Y todo este tipo de revoluciones se cocen en factorías como la Fundación Einstein en Nueva York, en Lausitz, y ante eso la inteligencia rusa ya ha decidido que hay que poner corto. Porque efectivamente yo creo que estamos todos de acuerdo en que si el peligro sería mayor interno que externo. Si me permite, con eso ya terminamos, Juan Antonio. Yo he querido entender, leyendo entre líneas esta estrategia de seguridad nacional rusa, que pueda haber un peligro que probablemente sea novedoso, además de todo esto de usted que ha dicho de manera acertada, que puede ser tremendamente novedoso, que es el empleo de los movimientos islamistas dentro de Rusia. Usted sabe que se estima que para dentro de apenas 10 años, para el 2025, probablemente el 20% de la población rusa sea musulmana, practique la religión musulmana. Evidentemente eso no tiene por qué ser un problema en absoluto, pero leyendo también entre líneas da la sensación de que Rusia acusa a Estados Unidos de haber, si no sido el creador, el que ha dejado que surja y que se expansione el Estado Islámico, el Daesh, y que eso puede tener una repercusión en el propio territorio ruso, y por eso de ahí esas acciones tan sumamente enérgicas que está adoptando en el escenario sirio Rusia, que también van para el consumo interno, como un mensaje de alerta de decir, aquí no vamos a permitir este tipo de movimientos tan sumamente extremos e islamistas. Sin duda alguna, ¿Cómo lo ve usted, sin duda alguna, porque Antonio? Rusia ya lo ha sufrido. Lo sufrió en los ataques en el metro de Moscú, en la escuela de Beslan contra los niños, es decir, lo sufrió en la estación de Volgogrado, es decir, Rusia ya ha sufrido en sus carnes el terrorismo islamista. Evidentemente, si el Daesh y organizaciones similares logran su victoria y se extienden hacia las zonas turcómanas, es hacia el Cáucaso, donde están, por ejemplo, todavía grupos irredentos chechenos, en Chechenia, en Dagestán, en Ingushetia, que efectivamente en su momento fueron armados por Occidente.
En su momento fueron armados por Occidente. En su momento tuvieron el apoyo de Turquía y de otros países de la zona, de Arabia Saudita, aliados todos de Occidente. Entonces, evidentemente es uno de los posibles focos de inseguridad a los que tenga que hacer frente en un momento determinado Rusia. Por eso es imprescindible el control social y el control de la población. Yo la última vez que he estado en Moscú, vuelvo pronto, vamos, la semana que viene, pero la última vez que estuve en Moscú fue un poquito antes de las Navidades, y había un ambiente magnífico en Moscú, además alegre, pero el control militar era absoluto, hasta para entrar en el metro había arcos, registros, es decir, un asunto en los espectáculos públicos, en las plazas, es decir, hay un estricto control. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que uno de los factores de desestabilización que pueden utilizar es lanzar contra ellos el terrorismo islámico. Así es. Pues, Juan Antonio, mi general, muchísimas gracias, y a todos ustedes también muchas gracias una vez más por habernos visto y por habernos oído, que cada vez tenemos mayores seguidores a través de audio, a través de los programas de iVox. Muchas gracias a todos ustedes, y como siempre, una vez más, ver que les traemos a todos a los mejores especialistas, gente que habla con conocimiento de causa, gente que conoce los países directamente, y como siempre les digo, para que no les abrumen con información que muchas veces lo que hace es que les impide pensar, o lamentablemente a veces que crean ustedes que piensan por ustedes mismos. Infórmese bien con los mejores especialistas, que es lo que intentamos en este programa cada vez que editamos un nuevo programa. Muchísimas gracias.